quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez sentiste que alguien te observaba sin que hubiera nadie? ¿O escuchaste una voz, un susurro, un lamento que no venía de ningún lugar? Las historias sobre fantasmas, espíritus y apariciones son tan antiguas como la humanidad misma. Pero cuando esas historias dejan de ser ajenas y se vuelven personales, el miedo cambia de tono, se vuelve real. En Sobre la Mesa tenemos una invitada que nos viene a compartir algo que la marcó profundamente. Ivonne Montero, bienvenida. Bienvenida. Y fíjate que para ayudarnos con eso, Ivonne, aprender a qué es lo que nos está pasando, pues estas manifestaciones nos acompaña también Bárbara Cárdenas, nuestra terapeuta holística. Bienvenida. Gracias. Ella nos va a decir qué es lo que nos está pasando, por qué pasan todas estas cosas paranormales, pero en este momento empecemos contigo, Ivonne. Cuéntanos qué te pasó, qué te marcó tan profundamente. Ay, Dios mío. Bueno, lo que yo sí te puedo decir es que yo recuerdo desde que muy niña yo sentía cosas. Yo veía que mis muñecas se alcanzaban a mover en algún momento, sentía que se sentaban en mi cama, que se acostaban en mi cama, que me abrazaban por la cintura, pero siendo yo muy chiquita, ¿no? Y me acuerdo que alcanzaba a ver a un viejito como de pueblo, que tenía un sombrero de pueblo, me acuerdo que era como narizón, en una mecedora. Esos son los recuerdos que tengo de infancia y ya empezaron a suceder ya más claros, ¿no? Cuando tenía yo 28 años más o menos, 27, 28, cuando fue la época del Tigre de Santa Julia, que estaba yo filmando. Claro. Ahí ya empecé a escuchar cosas, voces me hablaban, pero ya despierta. Empecé con sueños, cantidad de sueños extrañísimos, te puedo decir que un tanto medio diabólicos, fuerte. Empecé a ver gente, empecé a escuchar voces y de repente ya empezaron a tocamientos, por ejemplo, tocamientos. En algún momento sí me zangolotearon en mi cama, en otros se me abalanzaron, en algún momento, ay, bueno, cantidad de Pero sucesos. ¿cómo lo vivías? Y sobre todo de chiquita, porque yo me imagino que una niña, si una muñeca la abraza, evidentemente reacciona con muchísimo miedo. Bueno, yo no ¿Lidiaste sabía con si era una esto? muñeca, o sea, yo veía que se movían muñecas por allá, pero yo al ente que se me sentaba al lado nunca lo vi. Y en ese momento, pues siendo yo niña, ni siquiera se lo conté a mis papás, pero lo tengo muy claro, lo tengo el recuerdo muy, muy vívido, ¿sabes? Y cuando ya me empezaron a suceder mayor, ahí sí entré como en una especie de incertidumbre, de pánico, porque yo sentía que me estaba volviendo loca. Dije, esto me pasaba a mí nada más, porque no me pasaba con nadie, me pasaba a mí. Y empezaba a tartamudear, empezó a afectar mi vida, empecé a tener una temblorina impresionante. Y me empecé a acercar mucho a Los Ángeles, empecé a hacer mucha espiritualidad, a trabajar la espiritualidad, empecé a hacer mucha meditación y como que eso disipó un poco, pero nunca dejó de suceder. Y puedo ir, me fui a vivir a Miami, me sucedía allá, me fui a Colombia, me sucedió allá, por todos lados donde yo iba. Y me siguen pasando cosas, eso es como a lo mejor ya no a ese grado. ¿Y alguien más en tu familia le pasaba? ¿Alguna tía o algo? No, antes no. Y llegó un momento en que ya no solamente me pasaban a mí sola, sino que ya la gente que estaba al lado empezaba a percibir cuestiones. Mi hija ha llegado a percibir. En algún momento chiquitita me dijo, oye mamá, acabo de ver a un señor subiendo las escaleras. Ay, no, Yo, ¿cómo? Y en algún momento vi a un niño brincando al lado de la escalera. Yo desde la cocina lo alcanzo a ver, estaba hablando por teléfono y veo a este pequeñito de blanco brincando y como que me vio y se escondió detrás de unas cajas que tenía yo porque me iba a mudar. Y estaba con mi amigo, le digo, ay, déjame porque está Antonella jugando, y ya era tarde. Y cuando voy así, ya te vi, y no había nadie, ¿no? Entonces sí veo, percibo, escucho, y así, o sea, no lo he trabajado, no me he acercado a nadie. Claro. Como para tratar de canalizar. No es algo que ya me afecte tanto, porque ya es tan cotidiano, que si tú me cuentas una historia, Mao, ahorita me la cuentas y me erizo todo y me pongo a llorar, no del nervio. Pero me pasan a mí y como que digo, ok, ya, no pasa nada, estoy bendecida, hago oración. Pero debe de haber una explicación justo con esto, ¿no? Claro que sí. Hablando de su fecha de nacimiento, eres una persona muy espiritual que tiene la conexión entre los dos mundos. Hay una hipersensibilidad y la realidad es que todos estos seres se encuentran con nosotros, nada más que tú los percibes. Tu alma es muy vieja, ¿no? Como niña normalizaste esta actividad, ¿no? Y era como verlo todo el tiempo normal. Entonces sí traes muchos dones. De hecho, tu intuición está muy despierta.
obviamente con el tiempo esto no se detiene, no se puede parar. Lo que hiciste con el trabajo de la espiritualidad es darle fuerza a la mente y entonces tú detienes lo que quieres que pase a tu alrededor. Y como es tan fuerte, ya las personas lo pueden percibir y obviamente también tu hija pues lo trae. Pero ¿cómo utilizarlo a su favor? Porque yo me imagino que o sea, quizá de alguna manera puede ayudar a alguien o algo, ¿se podría? Sí, pero tendría que estudiar una técnica, ¿no? Para poderlo manejar. Pero si lo usas para ti, es como saber por dónde sí irte, hacia dónde quedarte tranquila, no aceptar un proyecto. Es esta intuición la que te va llevando. Y mira que me pasó en esa época que estaba sucediendo todo esto, que empecé a hacer mucha meditación, de repente yo trataba de conectar con mis ángeles. Claro. Y les decía, necesito encontrar esa manera de conectarme con ustedes directamente. Y una vez terminando meditación, algo me llevó mi mirada a un diccionario que tenía ahí, me dijo, ahí, ábrelo. Entonces yo fui, no con la voz, pero es como que tengo un impulso. Claro. Entonces vengo y mi intuición era cerrar los ojos, hacer una pregunta y en donde abriera y donde en mi vista cayera, esa iba a ser la respuesta. Y empecé a hacer una serie de terapias así conmigo, preguntándole sobre proyectos, Claro. sobre mi relación con mi madre, cómo tenía yo que ser. En algún momento le pregunté cómo tengo que ser, porque ha sido una relación difícil, ¿no? Un poquito complicada, pero bien, ¿no? Y le pregunté cómo tengo que ser. No sé qué hacer al respecto. Y la respuesta era, no recuerdo la palabra, pero decía, caballo manso que atiende los designios de su reina. Entonces entendí perfecto el mensaje. Yo soy el caballo manso y ella es mi reina. Yo tengo que atenderla a ella tal cual. Y le hacía preguntas del trabajo, de la pareja con la que yo estaba. Y aparte yo le hacía la pregunta y decía, bueno, 3 semanas Se volvió después... como tu oráculo. 3 semanas después le volví a hacer la misma pregunta como para probar. Y te lo juro que caía en la misma respuesta. ¿Y eso te hacía varias sentir veces. tranquila con las respuestas? Me hizo sentir tranquila un tiempo, pero cuando yo vengo leyendo acerca de los ángeles, también había un apartado donde decía que teníamos que tener también mucho cuidado, porque muchas veces tú puedes sentir que estás conectando con tu ángel y resulta que no. Claro. Ajá. Entonces a mí como era todo tan novedoso, entré en pánico y dije, no, ya no lo voy, y lo dejé de hacer. Me acuerdo una pregunta que le hice, a ver, defíneme en una palabra. Cierro los ojos, abro y cae. Decía sensual. Yo decía, wow, o sea, sí me hace match. Y cerraba, te vuelvo a hacer la misma pregunta y volví a caer ahí. Mi mirada en la misma página. Era una cosa tan palpable ya que por supuesto empecé a entrar en pánico porque yo a no tener esta asesoría, Exacto. dije, no vaya a ser que yo esté abriendo más portales o esté atrayendo, porque lo que me pasaba no era tampoco tan divino. O sea, yo soñaba con el diablo que me decía, vengo por ti, Claro. vengo por ti. Porque al tener tu luz, No, fuerte, ajá, mira, me erizo. buscan la luz, ¿no? Para apagarla. Entonces, por eso es que debes de tener una técnica para tener una protección, porque estás eres muy antojable para todas las energías, ¿no? Entonces, sí es importante y bueno, saber que una conexión correcta o buena siempre van a ser mensajes positivos. Cuando hay que te meten miedo, entonces ahí sí estamos conectando con otras personas, ¿no? Qué increíble. Hay muchísimas preguntas del público, muchísimas. Ay, Gracias wow. por compartirnos. No, me encanta. Oye, ¿te quedas al Facebook Live Sí. para contestar? La Claro gente que sí. tiene muchas preguntas. Exacto. Sí. Y gracias de verdad por que compartirnos. es un tema tan increíble. Te es tan en paz que yo creo que lo has manejado muy bien. Por eso te Así pregunto es. cómo lo vivías, porque de verdad tienes una luz increíble y te Ay, siento gracias, muy, mi Pau, pues, muy preciosa. centrada. Ay, muchas gracias. Pásanos el tip, por favor. El papá Nosotros lo Diosito, logramos. mi espiritualidad al nivel. Muchísimas gracias. y Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.